Continuando con el análisis de los amplificadores diferenciales con transistores BJT y MOSFETs, como siempre, una pequeña introducción. Aquí tenemos el dibujo de un amplificador diferencial básico, ¿no? También conocido como par diferencial o par acoplado por emisor. En este caso estamos usando dos transistores bipolares, entonces fíjense cómo están unidos aquí en el emisor. También se le dice par acoplado por emisor. Entonces, ¿de qué está constituido este circuito? De las fuentes de tensión, esta fuente de tensión VCC, esta fuente de tensión menos VEE, resistencias de carga. Esto de aquí es la fuente de polarización, lo que va a polarizar a este par de transistores de aquí. Esta es la entrada no inversora y la entrada inversora del par diferencial, y por supuesto esta es la salida del par diferencial. Ahora, podemos citar comentarios similares para amplificadores diferenciales con transistores MOSFETs aquí. Ahora, una forma de ver la entrada del amplificador, o sea, diferente a lo que hemos visto acá. Acá solamente hemos visto esta fuente VI medios y aquí menos VI medios, que viene a ser las fuentes de señal, ¿no? Entonces, una visión un poco más completa sería esta de acá, donde precisamente acá está más menos VI medios más menos VI medio. Entonces la suma de estos dos, más menos VI medios más menos VI medios, da más menos VI entre la entrada del par, entre esta entrada del par y entre esta otra entrada del par. Entonces esta es la señal que se va a amplificar. Y esto de acá, esta tensión que se llama BCM, es una tensión DC. Se le conoce también como tensión de modo común, ¿no? Fíjense entonces cómo hay aquí en la entrada del par diferencial cómo conviven, por así decirlo, señal y tensión DC. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en qué cosa es esto de acá, esta fuente de corriente en paralelo con una resistencia R sub 0. Entonces, en cuanto a la fuente de polarización y vías, si nosotros solamente tomamos en cuenta la fuente en sí, esta fuente puede ser cualquiera de las que hemos visto en videos anteriores. Por ejemplo, una fuente simple, una fuente de corriente simple 2, ¿no? Una fuente de corriente cascodo. Fíjense que la corriente de vías es la corriente a la salida o en la salida de las fuentes referidas, ¿no? Esto de acá es la entrada de la fuente de corriente. A esto también se le llama mando, ¿no? Acá está el mando, acá están los mandos, y esto es la parte de la salida de las fuentes de corriente. Entonces la corriente que a mí me interesa graficar aquí es la corriente a la salida de dichas fuentes de polarización. O también pueden ser estas de acá, ¿no? La fuente de corriente Wilson, fuente de corriente Widlar. Esta es la entrada, ¿no? Acá está la entrada de la fuente Wilson, acá también está la entrada de la fuente Widlar, ¿no? Y la corriente a la salida es el I-vías. Este I-vías de acá, obviamente, debido a esta conexión que hay aquí, es menor que la corriente I-ref. Entonces, la corriente a la salida de la fuente de polarización es la que se coloca aquí, ¿no? Aquí en I-vías, que es el valor de estas de acá, de lo que está en rojo, ¿no? De lo que está a la salida de la fuente de polarización. Y la resistencia R0, ¿no? Que está en paralelo a esta fuente de corriente, es cuando yo quiero ver una fuente de corriente en su totalidad. Es decir, una fuente de corriente se caracteriza por tener una resistencia muy alta, ¿no? Esto sería una fuente de corriente total, ¿no? Entonces yo tengo que asegurar que esta resistencia debe de ser muy alta. Ya. ¿Dónde está esta R sub 0 en estos circuitos de acá? Ustedes lo pueden apreciar a la salida, ¿no? De dichas fuentes, ¿no? Acá les estoy presentando algunas fuentes de polarización, pueden haber otras, ¿no? Entonces los comentarios también son similares para fuentes con transistores MOSFET, ¿no? Bien. Ahora, en el análisis en DC, como siempre,
hacemos los capacitores en circuito abierto y las fuentes de señal en off, ¿no? El B-signal. Por ejemplo, acá tenemos el par diferencial, el circuito. Entonces, si dicen que la fuente de señal en off, estas fuentes van a estar, como son fuentes de tensión, en off estarán en cortocircuito. Redibujando tendremos esto. Noten que al momento de redibujar esto y analizar en DC, no me está interesando el valor de la resistencia R sub 0. Miren, no me interesa el valor de la resistencia R sub 0 de acá, propia de la fuente de acá, del D-bias. Y si yo redibujo tendríamos esto. Y a partir de ahí yo ya podría saber qué corrientes pasan por los transistores, ¿no? Noten que así como está dibujado este amplificador diferencial, esto es simétrico de esto. Entonces por acá puede pasar I vías medios y por acá puede pasar I vías medios, y esas serían las corrientes de colector de los transistores 1 y 2 respectivamente. Entonces con ello calculamos el punto de operación o punto Q de cada transistor. Ahora, algunos parámetros de rendimiento del amplificador diferencial son su ganancia de tensión, el ICMR, el CMRR, el PSRR, puede ser también el ruido, ¿no?, propio de aquí del amplificador diferencial, el slew rate, así sucesivamente, ¿no? Vamos a comentar solo algunos y esos serán los que vamos a calcular, y algunos de estos también serán los que vamos a calcular en los problemas que voy a presentar a continuación. Este de aquí, el ICMR, que es el rango de entrada en modo común. Hay que observar, ¿no?, nuevamente esta figura de acá, donde primero vamos a hacer que esto de acá, ¿no?, esta fuente de corriente y vías con su resistencia R sub 0, ¿no?, vamos a reemplazarlo por esta fuente de acá, algo más real, y solamente voy a dibujar esta parte de acá, la salida, ¿no?, la salida de la fuente de corriente. Acuérdense que acá está el mando de corriente, que es la entrada de la fuente de corriente, perdón, es la entrada de la fuente de corriente, el mando, y acá está la salida de la fuente de polarización, de la fuente de corriente, o del espejo si lo quieren ver. Entonces yo solamente voy a dibujar esta parte de acá. Bien, entonces lo que voy a hacer es, vamos a trabajar en DC, entonces las fuentes de señal van a estar en off, es decir, en cortocircuito, son fuentes de tensión, tendríamos esto. Entonces, ¿de qué se trata el rango de entrada en modo común? Noten primero que nos hemos quedado con esta fuente de tensión DC, ¿no?, y a partir de la tensión de dicha fuente, redibujamos un poco mejor, tendremos esto. Observen que esta tensión de la fuente está llegando a esta entrada de acá del par diferencial y también está llegando a esta entrada de acá. Por lo tanto, esta tensión de acá es la misma en esta entrada y en esta otra. Por lo tanto, lo que yo necesito ver es que dicha tensión BCM es común a ambas entradas del par diferencial. Claro, porque si ustedes nuevamente se dan cuenta, acá está esta fuente de tensión, dicha tensión llega a esta entrada como a esta también, ¿no? Es la misma, por lo tanto se dice que es común, de ahí el nombre común, ¿no?, de ahí la palabra común o modo común. Esta tensión es común a ambas entradas. Entonces lo que vamos a ver aquí es que, este rango de acá, es decir, el ICMR es qué tanto yo puedo aumentar esta tensión o disminuir esta tensión sin que los transistores que estén involucrados en esta variación de acá, que es el ICMR, salgan de la región activa. Entonces yo tengo que asegurar una tensión aquí que esté dentro de un rango que estos transistores, los que están involucrados a esta tensión, no salgan o se mantengan en la región activa, ¿no?, para que así funcione apropiadamente el amplificador diferencial. Ahora vamos al análisis en AC. Como siempre, los capacitores en cortocircuito y las fuentes de tensión, ya sea de tensión o de corriente, van a estar en off. Entonces vamos a tener esto de acá, este circuito. Entonces acá tenemos una fuente DC, acá tenemos una fuente de corriente en DC también. Entonces
fuente de tensión en DC en corto, fuente de corriente en DC, circuito abierto. Tendríamos este circuito. Al estar esto en corto, entonces la Tierra va a estar acá. Tendríamos este circuito, y si nosotros redibujamos, vamos a tener esto. Observen aquí que esta es la señal que se va a amplificar, ¿no? Esta es la señal diferencial, ¿no? Y este punto de acá se le llama tierra virtual o 0 voltios en AC. Ya vamos a entrar un poco más en detalle sobre esto. Por lo tanto, como hemos dicho, esta es la señal que se va a amplificar. Noten que esta señal es diferente a la de acá. Y debido a esta parte del amplificador, esta señal se amplifica. Y esta señal, debido a todo esto, también se amplifica. Acá está la salida. Por lo tanto, si yo tomo una salida que la voy a llamar diferencial, ¿no? Es tomar la salida entre este y este punto. O sea, no tiene referencia a tierra esta toma, ¿no? Entre este y este punto. Entonces sería B sub 0 más menos B sub 0 menos B sub 0 más menos B sub 0 menos. Entonces, si a esto le resto esto, este negativo de acá va a hacer que esto entre en contrafase y al final se van a sumar. Bien. Ahora, la salida simétrica, por ejemplo, B0 más sería B0 de acá, de este terminal positivo de la salida con respecto a la referencia, o B0 menos de este terminal negativo de la salida con respecto a la referencia. Diferente a la salida, a la toma diferencial, que es la toma entre este y este punto, que no tiene punto de referencia. Esto es con respecto a un punto de referencia, acá es con respecto a un punto de referencia. A eso también se le llama single ended. Bien. Y de ahí pueden calcular, ¿no? Ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida, etcétera, etcétera. Ahora, algo acerca de lo que hemos llamado tierra virtual, que este es el punto de tierra virtual. Ya sabemos que aquí, en las entradas del par diferencial, entran estas señales, una diferente de la otra, ¿no? Y que aquí en la salida, ¿no?, se van a amplificar, ¿no? De ahí el nombre. Este amplificador amplifica, valga la redundancia, señales diferentes, ¿no? De ahí el nombre de amplificador diferencial. Ahora, vamos a hacer un poco más real estos transistores, ¿no? Vamos a colocar su respectiva resistencia R sub 0 entre colector y emisor. Y noten cómo esta señal de tensión acá se va a propagar a través de esta resistencia a este punto de acá, ¿no? Y debido a que es como si fuese un divisor resistivo, esta señal se va a reducir sin perder su fase. Comentarios similares para esta señal de acá que está en el B0 más. Debido a esta resistencia se va a propagar a este punto, ¿no?, pero en su versión reducida. ¿Por qué? Porque es como si fuese un divisor resistivo. Ahora, fíjense que en este no está llegando esta señal y esta señal. Si ustedes la suman, una es la contrafase de la otra. Por lo tanto, ahí tendremos 0 voltios en AC o tierra virtual. Bien, de ahí sale el nombre de tierra virtual, ¿no? Mientras que aquí se mueve, ¿no? Aquí se mueve, aquí también se mueve este nodo se mueve, este nodo se mueve, aquí no se está moviendo, aquí más bien se están anulando. Esto es como si se quedara quieto ante estas variaciones que hay en los otros nodos, ¿no? Entonces ya sabemos que es una tierra virtual y cómo es que se genera esa tierra virtual. Ahora, otro parámetro importante es la ganancia en modo común, ¿no? Para hallar la ganancia en modo común solamente se van a quedar con esta parte del circuito, ¿no? Miren que hemos puesto en off esta fuente de señal y hemos sacado esta fuente de acá, pero nos quedamos solo con la resistencia propia de la fuente, ¿no? Miren cómo nuevamente la tensión de esta fuente es común o es la misma tanto a esta entrada como a la otra entrada. Por lo tanto es común aquí y acá. Acá lo redibujamos, ¿no? Dado que esta fuente es la misma aquí y es la misma acá, podemos redibujarla así. Entonces, noten que hay simetría en el circuito, simetría vista
a lo largo de este eje, ¿no? En este eje de simetría. Entonces yo puedo, o sea, de acá para acá yo veo el mismo circuito que de acá, o sea, este circuito es el simétrico de este. Por lo tanto, yo puedo trabajar con medio circuito, que tendría esto de acá, y a partir de este medio circuito vamos a suponer que esta BCM es pequeña señal y vamos a hallar esta relación de acá, ¿no? Dado que estamos trabajando con esta parte del circuito, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, con esta parte del circuito que sería un B0 más, o sea, entre BCM, o si agarran esta parte sería B0 menos con respecto a BCM. ¿No? Hayan esta relación B0 más sobre BCM o esta de acá, la otra, ¿no? O la otra parte o el otro medio circuito. Bien, y así calculan la ganancia en modo común. Ahora, ¿qué vendría a ser el CMRR? Que es la relación de rechazo en modo común. Como ya hemos visto, en la entrada del par diferencial hay dos tipos de señales, ¿no? Acá tienen la señal pura, la que se va a amplificar, y la señal de modo común, la DC. Entonces, esta es la señal, ¿no? Que propaga estas señales de aquí en la entrada, diferentes, y esa es la que se debe amplificar. Y tenemos a esta tensión de acá, esta tensión DC, que es la misma tanto aquí como acá, por lo tanto es común a ambas entradas. Más bien esa es la señal que se debe rechazar. Dicho de otra manera, esta señal no se puede amplificar. ¿Y por qué hablo de amplificar? Porque recuerden que esto es una tensión DC, y la tensión DC tiene un rizado, y el rizado, ¿no?, pueden ser unos cuantos decenas de milivoltios, ¿no? Entonces podríamos considerar que el rizado de esta fuente es pequeña señal, y como ese rizado o también ese rizado que viene de esta fuente de acá es común tanto a esta entrada como a esta otra, se propaga así. Entonces esto podríamos considerarlo como pequeña señal. Entonces el amplificador diferencial tiene que rechazar a estas pequeñas variaciones que están entrando de manera común, ¿no?, a sus respectivas entradas, ¿no?, a la entrada del par diferencial. Entonces eso es el CMRR, ¿no? El par diferencial debe amplificar señales diferentes y debe rechazar señales comunes, ¿no?, esta y esta, ¿no? Esta tiene que rechazar, perdón, esta señal que es común a esta y a esta entrada, y a las variaciones de esa señal común, ¿no?, esta y esta, ¿no? Esta es la misma que esta de acá. Entonces también está entrando de forma común y también debe ser rechazada. Eso es lo que mide el CMRR. El PSRR, que es la relación de rechazo de la tensión de alimentación. Hemos visto aquí, por ejemplo, hay una fuente de tensión, aquí también hay otra fuente de tensión en DC. Cada fuente de tensión tiene, ¿no?, rizados. Entonces ese rizado puede acoplarse a la salida, ¿no?, degradando la señal. Por lo tanto, el PSRR es qué tanto se rechaza, ¿no?, qué tanto rechaza el amplificador, o sea, la habilidad que tiene el par diferencial en rechazar dichas variaciones de BCC y de menos BEE a la salida. Bien, en este grupo de videos veremos lo siguiente. Los videos 1 y 2 ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. En el grupo de videos 3, 4, 5 tratan sobre el análisis en pequeña señal de amplificadores diferenciales con carga resistiva. El video 3 ya ha sido concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. Hoy día vamos a hacer el video 4. Posteriormente veremos el video 6, que trata sobre el impacto de las no idealidades en los amplificadores diferenciales. Y después veremos el grupo de videos 7, 8, 9, 10 que tratan sobre el análisis en pequeña señal de amplificadores diferenciales con carga activa. Como siempre, en todos estos videos se hará énfasis en el análisis por simple inspección.
Vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este problema. Nos piden hallar la ganancia diferencial y la ganancia en modo común y el CMRR del siguiente amplificador diferencial. Bien, como siempre, lo primero que tenemos que trabajar, lo primero que trabajamos es el análisis en DC. Y para eso es preciso recordar algo aquí en el amplificador diferencial. En este caso está formado por los transistores 1, 2, ¿no? En este caso son transistores MOS. Bien, si acá tenemos los transistores, por acá viene la fuente y la resistencia o lo que fuere. En este caso, bueno, en este caso es así. En este caso es así, una resistencia acá y con dos fuentes acá y por acá el transistor. Acá está BI, ¿no? Nosotros estamos asumiendo que el BI está así, pero noten que el BI en realidad, si más menos BI, ustedes lo pueden colocar como esto, ¿no? Así, más menos BI medios, más menos BI medios, y acá le colocamos el voltaje en modo común, ¿no? Entonces, en DC ya sabemos que las fuentes de señal como el BI van a estar en off, ¿no? Los capacitores en circuito abierto, si es que los hubiera. Entonces, siendo así, esto estaría pues acá a las puertas de este transistor, y acá está el RS. El BI en off, ya pues eso estaría en off, en cortocircuito. No es que se mande a tierra, sino está en cortocircuito. Entonces el BCM, vamos a dibujarlo con otro color, el voltaje en modo común, que es lo que va a alimentar en DC ese circuito, viene aquí como viene acá. Entonces ustedes tendrían esto, ¿no? En DC. Y acá está el RS y acá están las fuentes, ¿no? O así, dado que este punto es el mismo de acá, porque de acá para acá es la misma tensión de acá para acá, ustedes lo pueden dibujar así, ¿no? Así. Esta tensión es común tanto a la puerta de este transistor como a la otra puerta, entonces es una tensión en modo común. De ahí el nombre común. Entonces, hay que recordar también que esta fuente de acá, o esta tensión de acá en modo común, tiene un rango, ¿no? No pueden, perdón, que me estaba, no pueden subir mucho esta tensión, no pueden subir mucho porque estos dos transistores pueden entrar en triodo, o no pueden bajar mucho porque estos transistores pueden entrar en off, y los transistores de estas fuentes de corriente, que esas fuentes de corriente pueden ser cualquiera de estos, ¿no? Este transistor de acá, o este, o estos dos, o estos de acá pueden entrar en el triodo y ya no funcionaría el espejo apropiadamente, ¿no? Entonces, existe un rango que vimos en otros videos que era el ICMR, ¿no? Poniendo acá que esto sea BDD y acá sea menos BSS, entonces lo más probable es que este rango ocupe 0 voltios, ¿no? 0 voltios, un poco más, un poco menos, hacia arriba sería el BCM más y hacia abajo sería el BCM menos, ¿no? Y el 0 esté comprendido entre este rango de entrada en modo común, ¿no? Entonces vamos a suponer que con 0 voltios de acá de BCM es suficiente para DC. Entonces tendríamos este circuito, ¿no? Este estaría, si es 0 voltios, acá sería 0 voltios corto, ¿no? Acá sería, o sea, con 0 voltios polarizo bien estos transistores.
acá sería tierra y acá sería tierra, o el que ustedes, por ejemplo, un voltio 0.5. La cosa es que mantenga en saturación los dos transistores, ¿no? Para que pueda amplificar correctamente el amplificador diferencial, ¿no? Eso va a estar aquí en el rango del ICMR. Entonces supongamos, ¿no?, quedaría algo así: RD, por acá RD, acá BDD, acá así, acá viene esto, este es RS. Miren que de acuerdo al tipo de análisis que yo voy haciendo, voy usando lo que voy necesitando. Acá está el RL a 0 voltios, 0 voltios, que asumimos que es parte del ICMR, ¿no? Y con esto 0 acá sería menos BSS. Con esto es suficiente para que estos transistores estén en esa saturación. Miren que acá en el análisis en DC no me está interesando para nada el R sub 0. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente: con esta tensión igual a esta, entonces acá ustedes van a tener un BGS, ¿no? Y siendo este transistor igual a este, acá ustedes también tendrían un BGS, ¿no? Entonces esta tensión es igual a esta, ¿no? Esta tensión es igual a esta, entonces por acá no pasa corriente, entonces la corriente va a venir así. Y dado que tengo las mismas corrientes, ¿no?, por estos transistores, esto es igual a esto, entonces la tensión acá en el drenador es igual a la misma tensión de acá. Entonces tampoco por acá va a venir corriente, entonces esta corriente va a venir así, totalmente así. No va a pasar corriente ni por acá ni por acá, porque como están, todo es igual, RD con RD, este transistor es igual a este, la corriente acá es igual para esta, entonces esta tensión es la misma de acá, entonces se crea una simetría, entonces entre este y este punto, ¿no?, y entre este y este punto, estos dos puntos tienen igual potencial, no pasa corriente por acá. Igual puedo decir lo mismo de acá, entonces toda la corriente viene así, y con eso ya polaricé, ¿no?, en DC, ¿no? En DC entonces tengo que la corriente de drenador 1 es igual a la corriente de drenador 2, y vamos a poner igual ahí. Con eso yo puedo usar para hallar los parámetros en pequeña señal. GM1 del MOS va a ser igual al GM del transistor 2 y lo pondremos GM. También tenemos el RM1 del MOS es igual al RM2 del transistor 2 y esto es igual al RM, ¿no?, por ejemplo. Bien, dicho eso, ya podemos trabajar para hallar nuestra ganancia en modo diferencial. Bien, ¿qué necesito para ello? Esto de acá es el análisis en AC. Ok, y si es análisis en AC, las fuentes de corriente en DC, las fuentes de tensión en DC van a estar en off. Esto de acá es un circuito abierto y esto de acá es un corto, DC, un corto. Entonces, esto de acá, ¿no?, volvemos a nuestro circuito principal que era así. Acá más menos BI medios, aquí el BCM, aquí el más menos BI medios, acá está nuestro par diferencial, y esto está acá. Entonces esta fuente de tensión en DC en corto, entonces la tierra está acá, entonces miren cómo este menos está acá, entonces a la hora de redibujar les quedaría algo así, pues, ¿no? Muy rápidamente, menos más BI medios más menos BI medios, listo, y acá el RS. Bien, entonces el circuito quedaría así, esto se abre, tampoco voy a usar el R sub 0 de acá,
que representa la resistencia a la salida de los espejos de la fuente de corriente, entonces el circuito me quedaría así. RD más menos B sub 0 RD. Este punto es tierra, ¿no? Yo siempre dibujo la flecha, pero en realidad es tierra, porque recordemos que esto de acá en realidad es, por ejemplo acá B, BDD, esta flecha representa esto, BDD, positivo, positivo con respecto a tierra, y como estamos en AC, esta fuente va a estar en off, entonces esto va a estar en corto. No significa que esto lo mando a tierra, no, simplemente que está en cortocircuito. Porque por ejemplo puede ser algo así, acá una fuente BDC, acá una resistencia RX. Si yo digo que la fuente de tensión la mando a tierra, mato esta resistencia, cuando en realidad yo debo decir que cuando voy a poner en off la fuente tengo que cortocircuitarla, entonces ahí me quedaría así, ¿no? Simplemente en cortocircuito la fuente cuando yo diga que la fuente de tensión va a estar en off. Entonces esto vendría así, B y medios, por acá tendríamos 1, 2, menos B y medios, y por acá tenemos a RS. Bien, vamos a ver qué corriente en señal pasa por acá. Entonces esto ya sabemos que es tierra, esto ya sabemos que es tierra, y tal como habíamos visto, ¿no?, en los problemas anteriores, si yo tengo RD acá, tierra aquí y RD acá, y yo estoy mirando así, este punto es el mismo que esto, entonces RD está en serie con RD, tendría acá 2 RD. Ok, entonces hasta acá nosotros tenemos dos RD y acá es RL, no hay que olvidar eso. Ahora vamos a ver qué corriente pasa por acá, y para ello podemos usar a nuestra conveniencia medio circuito, ¿no? Acá está el MOS, acá está B y medios, podemos colocar así RS medios, acá la tierra virtual, RS medios, y acá menos B y medios, ¿no? Acá va a estar la tierra virtual, el 0 tierra virtual, TV, 0 voltios. Entonces me ocupo nada más de esta parte de acá y diríamos esto, 0 voltios, y acá más menos B medios, y esto es RS medios. Si esto ustedes lo mandan al modelo en pequeña señal, esto es B medios más menos BGS, en este caso 1, y acá sería así, GM1 BGS1, drenador, puerta, surtidor y 0 voltios, ¿no? Este es RS medios. Entonces, ¿a qué es igual este BGS? Esta corriente viene acá y la caída de tensión acá en el surtidor sería GM1 RS medios BGS1, y la tensión en la puerta es B y medios. Entonces BGS 1, que es BG menos BS, sería BG, que es B y medios, menos BS, que es esto de acá, GM1 RS medios BGS 1. Esto lo mandamos para acá, BGS 1, 1 más GM1 RS medios, esto es igual a B y medios. Bien, entonces de acá despejamos BGS 1, que sería B y medios 1 más GM1 RS sobre 2. Este 2 lo bajamos, BI
2 más GM1 por RS. Ya, pues entonces ya tendríamos la corriente de drenador de acá, ¿no? Es la corriente de drenador 1. Entonces la corriente de drenador 1 es GM1 BGS1 y BGS1 es esto. Entonces aquí es igual la corriente de drenador 1 GM1 por esto y si yo paso a dividir el GM tendríamos esto, 2GM1 más RS. 1 sobre GM es RM, entonces tendríamos esto, 2RM1 más RS. Listo. Esta es la corriente. Y cuando vamos a trabajar con este de acá, dado que este es menos, este de acá es menos, ¿no? Entonces hacen todo de nuevo, ¿no? Hacen todo de nuevo y acá les va a quedar que la corriente va a ir hacia arriba, ¿no? Acá les va a quedar, esto ya lo hemos hecho en los problemas anteriores, la corriente les queda hacia arriba, entonces y va a ser igual a esta corriente, ¿no? Solo que I de 2 va a ir hacia arriba, el I de 2 va a ir así y el I de 1 va a venir así. Entonces esta corriente de acá es BI sobre 2RM, ya sea de 1 ya sea de 2, lo dejamos en RM porque son iguales, ¿no? Más RS. Ya, esta misma corriente, debido a este negativo de acá, viene la corriente de drenador 2 va a ir así. Entonces es la misma corriente. Bien, entonces al final de cuentas ustedes van a tener algo así. B sub 0, vamos a ponerlo acá, es igual a RL en paralelo con 2RD por esta corriente de acá, por BI sobre esto. Sería 2RM más RS por BI y el BI pasa para acá. Y esta es la ganancia diferencial. Ok, ya la tenemos entonces. Vamos ahora a hallar la ganancia en modo común para después hallar el CMRR. La ganancia en modo común se trabaja, bueno, con los simplemente con las tensiones de modo común aquí, ¿no? Que puede ser 0 voltios, que es parte, ¿no?, de lo que habíamos dicho, ¿no?, del rango, que podía ser el rango del BCM, o ponemos una fuente, ¿no? Vamos a ver cómo esto queda. Sería, vamos a dibujarlo acá, ¿no? Si colocamos acá la fuente en modo común, hemos apagado la señal, el BI se apagó, y si el BI lo apagamos, no va a estar esto en cortocircuito y solamente va a entrar la señal. El BCM entra aquí y entra acá, entonces quedaría así, tanto aquí como aquí. Por eso el modo común, no lo vamos a poner como una fuente, más menos, y acá lo único que nos va a interesar colocar ahora sí va a ser el R sub 0, R sub 0 acá. Miren que los R sub 0, que son las resistencias a la salida de los espejos de la fuente de corriente, no me ha interesado ni acá ni acá. Ahora, muy similar el análisis acá, teniendo la misma tensión aquí que acá, entonces entre este y este punto y este punto, por lo tanto entre aquí y acá no habría diferencia de tensión. Esta tensión es igual a esta, por lo tanto por acá no pasa corriente. Esto es como si no existiera esa resistencia, igual acá, ¿no? Entonces el medio circuito de esto sería simplemente esto de acá. Acá el BCM, acá el B sub 0, por ejemplo así, ¿no?, de acá.
y acá el R sub 0. Entonces, si yo quiero hallar, esto de acá no es más que un emisor común, ¿no? Entonces la ganancia en modo común, B sub 0 menos sobre BCM, ya sabemos que es menos RD sobre RM más R sub 0. Y si asumimos que R sub 0 es mucho mayor que RM, eso ya lo tendrían que corroborar con datos numéricos, la ganancia en modo común es aproximadamente RD sobre R sub 0. Bien, entonces, con ello yo puedo, aquí esta sería la ganancia en modo común, ¿no?, de single ended, ¿no? Esta en realidad es ganancia en modo común single ended. ¿Qué significa single ended? No están tomando la entrada diferencial, que esto es la entrada y esto es la salida, out. La entrada diferencial, ¿no?, en modo, aquí es la misma tensión acá, entonces modo común en la entrada, pero solo se está tomando esta salida de acá. Dense cuenta que va a ser la misma si trabajáramos acá. Este es RD, acá BCM y acá que fuera B0 positivo. Va a ser la misma, absolutamente la misma. Bien, entonces ganancia en modo común single ended es esta, pero si ustedes hacen ganancia en modo común differential mode, esto es aquí la entrada y esto es de aquí la salida. Entonces la salida va a estar en forma diferencial, o sea, no se va a tomar acá con respecto a esto ni acá con respecto a esto, sino acá con respecto a los dos. Entonces sería acá B0 más menos B0 menos sobre BCM. Ya pues, B0 más es esto, que es lo mismo que esto. O sea, si a esto le resto menos esto va a ser 0. Pues, ¿no? Acá sería 0. Bien. Entonces con ello ustedes pueden hallar, por ejemplo, el CMRR si es que lo toman 20 logaritmo de la ganancia en modo diferencial sobre el ACM, ¿no? Si toman el ACM de acá, ¿no?, esto sería algo sobre 0, sería infinito. Entonces eso sería, bueno, un CMR inalcanzable, pues, ¿no? Eso sería lo ideal. Y el otro CMRR que ustedes pueden tomar sería 20 logaritmo de la ganancia diferencial sobre el ACM single ended, ¿no? Entonces ahí ustedes tendrían que esto es 20 logaritmo la ganancia diferencial, ¿cuánto era? Esto de acá, ¿no? Esto es RL en paralelo con 2RD sobre, a ver un momentito, 20 logaritmo de RL paralelo con 2RD sobre RM más RS 2 sobre RD sobre R sub 0, ¿no? Menos, ¿no? Aquí lo tienen. Lo ideal sería que el CMRR sea lo más alto posible, porque la idea del par diferencial es que ustedes puedan amplificar estas señales de acá, las señales diferentes, y rechacen estas señales iguales, que están igual acá y están igual acá, ¿no? Esta es la misma que esta, por eso en modo común, ¿no? Esta señal es común a esta. Entonces estas señales tienen que ser rechazadas. ¿Cuánto lo rechace? Ya, pues de eso se trata el CMRR, ¿no? Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Continuando, en este problema nos piden que en el siguiente amplificador diferencial hallar la ganancia diferencial y el CMRR. Bien, noten que el par diferencial está acá, esta es una segunda etapa. Entonces, lo primero con lo que debemos de trabajar es, ya sabemos, en DC. Y en DC
el BI va a estar en off, la fuente de señal, y los capacitores van a estar en circuito abierto si es que lo hubiera. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Recordando simplemente que la entrada al amplificador diferencial puede ser esta de acá, ¿no? Si es BI acá, esto de acá lo puedo trazar en 2, me quedaría más menos BI medios, más menos BI medios, y acá estaría el voltaje en modo común, y acá estaría el par diferencial. Y acá estaría la fuente de corriente y todo lo demás, ¿no? Entonces en DC estas fuentes están en off, lo que significa que esto está en corto. Entonces el VCM entra aquí y el VCM entra acá. Entonces es una señal en modo común. Entonces tendrían ustedes algo así, ¿no? Acá está VCM y acá está VCM. Resistencia, resistencia y la fuente de corriente. Entonces, si yo tengo que este circuito, ¿no? Tendría algo así, ¿no? Ahora, este VCM, recuerden que tiene un rango, ¿no? Esto de acá tiene un rango y el rango se llama el ICMR, ¿no? No puedo subir mucho porque estos transistores del par entrarían al triodo, ni puedo bajar mucho porque estos transistores se apagarían y el transistor de acá a la salida del espejo de la fuente corriente, que puede ser estos, o estos pueden entrar al triodo. Entonces no funcionaría bien la fuente de corriente. Entonces tiene un rango. Entonces supongamos como lo hemos acá sería el VCM más y acá sería el VCM menos. Que dado que tiene VDD positivo menos VCS negativo, por ejemplo 5 menos 5 voltios, supongamos que este VCM, la tensión acá de la entrada, ese rango cubre 0 voltios. Entonces si es 0 voltios, ¿no? Con eso lo vamos a trabajar acá, ¿no? Sería 0 acá, ¿no? Que está dentro de este rango del ICMR. Esto de acá es el ICMR, ¿no? Me alcanza suficiente para que estos dos transistores o el par diferencial funcione apropiadamente. Por ejemplo, pensemos en 0 voltios, ¿no? Ustedes lo pueden poner simplemente VCM. ¿Cómo quedaría el circuito? El circuito quedaría así. RD 0, acá VDD, acá RD, RS y también está en 0. Vendría esto así. 3 menos DSS y acá RC. Ok. Aquí por ejemplo, supongamos que nuevamente con esto, este transistor es igual a esta resistencia es igual a esta corriente entonces se va a dividir, dado que hasta acá por lo menos, ¿no? De acá para acá, de acá para abajo, sea un transistor simétrico, un circuito simétrico. De acá para acá no, porque acá hay un RD y este RD está en paralelo con todo esto. Entonces, de acá para acá no es simétrico. Pero sí, de acá para abajo sí es simétrico. Entonces yo puedo decir ahí lo siguiente, que por acá vendrá una corriente y medios, y por acá hasta este punto de acá viene una corriente, o de este punto para abajo viene una corriente y medios. Por lo tanto, yo ya tengo que hidren 1 es igual a hidren 2 y esto es igual a y medios. Bien. Ahora, para hallar la corriente de colector de acá,
este es un PNP por acá aproximando, ¿no? Que la I de emisor 3 aproximadamente I de colector 3 y este es BDD. Y acuérdense que esto de acá es como si yo colocara así, por ejemplo BDD, entonces vamos a hacer esta malla de acá, así. Esta le vamos a poner malla 1, entonces pónganle. Entonces tendríamos malla 1 menos más BDD más menos RE por IC3, ¿no? Vamos a aproximar más menos voltaje emisor base 3 más menos RD. Noten que por acá viene la corriente I de base y la corriente que viene de acá hacia abajo es I medios, y como yo estoy asumiendo así la malla, entonces por acá viene una corriente que sale de este nodo. Entonces esta corriente que sale es igual a la que entra menos la que sale. Entonces la corriente que pasa por acá, asumiendo que la malla viene así, sería la corriente que sale del nodo es igual a la que entra, y de base 3 menos la que sale, y medios. Bien, y acá sería, como esto es lo mismo que esto, menos BDD es igual a 0. Este se va con esto. Bien, y si asumo que el transistor está en la región activa, yo podría decir que I de base 3 es I de colector 3 sobre beta, aproximadamente, ¿no? Esto es I medios, esto es RD menos voltaje emisor base 3, entonces esto es igual a 0 menos RE IC3, y de acá ustedes pueden sacar pues el IC3. Bien, y con eso recuerden que esto vale 0.7, ¿no? Y bueno, los datos numéricos que les den. Entonces, si usted ya tiene que el ID1 es igual al IDREN 2 y esto es igual a I medios, ustedes pueden sacar los parámetros en pequeña señal del MOS, que sería GM1 es igual al GM2 y es igual a GM. Igual para los RM1, RM2 y es igual a RM. Ya, esto en cuanto al MOS. Y en cuanto al BJT, con IC3 ustedes pueden calcular ya los parámetros en pequeña señal. El GM, ¿no? Que sería IC3, GM3, ¿no? Sobre FIT, esto es 25 milivoltios. Calcularían el RE3, aproximadamente la inversa de GM3. Calcularían el RP3, aproximadamente beta veces RE3. Listo, ya tengo todo. Con eso ya procedemos a trabajar el circuito en AC, ¿ya? Para poder hallar la ganancia en modo diferencial. Primero AC, ganancia en modo diferencial. Entonces, ¿qué nos queda en el circuito en la ganancia en modo diferencial, ¿no? Esto no va a estar. En AC sería BDD o las tensiones en DC, las corrientes en DC en off, y si hubiese capacitores en corto. Y DC en off significa circuito abierto. No, miren que acá en el análisis en DC no me está interesando la resistencia a la salida, ¿no? En AC, en la ganancia diferencial, no me va a interesar tampoco el R sub 0. No, esto está en off, esto está en off, y ya sabemos que, porque habíamos visto anteriormente, esta está tierra, esta está tierra, entonces tendríamos este circuito así. RD, acá está BI medios, RS, acá está la tierra virtual, acá está RS, acá está RD, acá está menos BI medios, y acá está esto,
R, le habíamos puesto un número, no, y acá está RC, y acá está B sub 0. Entonces yo voy a querer la ganancia, o la ganancia diferencial, o la ganancia total B sub 0 en BI, ¿no? De acá hasta acá. No podemos ir directamente, pero sí podemos ir por partes, ¿no? Por ejemplo, yo, como siempre, ¿no? Todo esto lo podemos dividir así, ¿no? Yo conozco cómo trabajar de acá hasta acá, y después podría, y antes también podríamos ir de acá hasta acá, B0, pónganle B3, pues pónganle acá, pero no, B3. Este es 3, 1, 2. Podemos ir B0 a B3, que esto es un emisor común, y de acá para acá, acá está el par diferencial como single ended, ¿no? Entonces sería B0 en B3 por B3 en BI, ¿no? BI es todo esto de acá, ¿no? Nosotros hemos dividido acá, es cierto, hemos dividido menos BI medios y BI medios, pero si vemos así, sumamos todo esto, acá va a dar BI, ¿no? BI. Si ponemos de acá hasta acá, todo esto es BI. BI. Por eso es que voy hasta BI, no hasta BI medio. De acá hasta acá es BI, porque yo estoy dando la ganancia de acá hasta acá. Bien, entonces no nos olvidemos que esto es un emisor común PNP. Y esto de acá es un amplificador diferencial single ended. Bien, entonces vamos de B0 a B3, que es un amplificador diferencial, ¿no? De B0 a este, no se olviden que es acá está el 0, el tierra en AC, ¿no? 0 voltios AC. Esto es un emisor común, muy rápidamente, menos RC sobre RE3 más RE, resistencia total en el colector sobre resistencia total en el surtido, en el emisor. Bien, ya tenemos esto. Ahora, aquí en el amplificador diferencial ya hemos trabajado con este circuito. Entonces ya sabemos, ¿no?, en los circuitos anteriores, que la corriente en señal que pasa por acá es BI 2RM, asumiendo que estos dos, los RM1 y RM2 son iguales, más 2RS. Entonces acá está el B3. Noten cómo el RD está en paralelo con la resistencia de entrada si nosotros miramos así. RI3. Esta RI3 está en paralelo con RD. Pero acá es igual... acá es igual RI3. Estamos mirando desde la base, miramos hacia el emisor, vemos RP3. ¿No? Aquí esta resistencia que está en el emisor sube a la base más beta veces aproximadamente, ¿no? RE. Y esta resistencia de acá, esta RI3 está en paralelo con RD. Por lo tanto, ustedes tendrían más o menos, ¿no?, tendrían una cosa así. B3 es igual a la resistencia total en este punto, que sería RD en paralelo con RI3, por la corriente, que es esta de acá, ¿no? BI sobre 2RM más 2RS por BI, ya, BI pasa para acá. Entonces de ahí ustedes pueden hallar la ganancia de voltaje total, ¿no? Esto por esto, ¿no? B0 B3 por B3 BI. Listo. Ojo, esto de acá es lo que habíamos hecho hace un momento. Esto es en paralelo con esto, les quedaría un circuito así. Con menos BI medios, acá está el B3.
RD, BI medios. Hasta RS, RS y por acá está la corriente, perdón, BI 2RM más 2RS. Ya pues, entonces miren cómo todo esto lo he sustituido, ahora solamente me queda esto. Bien, ya tenemos la ganancia diferencial y ahora vamos con la ganancia modo común. Ganancia en modo común, entonces la señal de entrada va a estar en off, solamente me quedo con la señal en modo común, ¿no? Ahora, es importante lo siguiente. El circuito en modo común va a ser este de acá, ¿no? Vamos a dibujarlo. RD, RD. Para modo común, acá me interesa el BCM y acá me interesa el BCM, ya no la señal BI, sino el BCM, RS, RS, y noten que de este punto para abajo tengo toda esta fuente de corriente. En modo común solo me interesa el R sub 0. Y de acá para acá viene esto. Este es 3. Bien, lo que me queda hacer aquí es simplemente romper esto así. Entonces es como si yo tuviera acá una resistencia 2R sub 0 y hacia acá, qué desastre, 2R sub 0, de tal manera que 2R sub 0 en paralelo con 2R sub 0 me quedaría R sub 0. Y asumo que estos BCM varían poco, o mejor dicho, es como una pequeña señal para poder hallar la ganancia en modo común. Entonces vamos a romper esto y me quedaría el siguiente circuito, ¿no? Me quedo con esta parte de acá, acá estaría el B sub 0. Me quedaría con esto así. A ver. RD. RS. 2R sub 0, acá BCM, este transistor que es el transistor 2, y acá vendría esto así, RE, RC, B sub 0. Y lo trabajo como si fuese pequeñas señales, ¿no? Vamos a hallar la ganancia en modo común, que sería B0 en BCM. Entonces no puedo hallar de acá hasta acá, lo tengo que hallar por partes. Entonces yo acá, por ejemplo, pondría mi primera ayuda. Pondría acá, por ejemplo, un B3. De tal forma que esto lo voy a dividir B0 en B3 por B3 en BCM. De acá hasta, yo pongo este punto en un lugar conveniente, pero poniéndolo acá, B0 en B3, yo ya sé que esto es un emisor común. Y sé cómo analizarlo. Y yendo de acá para acá, esto es como si fuese un surtidor común. Listo, entonces B sub 0 en B3 sería menos RC sobre RE3 más RE. Y de acá para acá, B3 en BCM, nos olvidamos un momento de acá, sería menos RD sobre la suma de resistencias en el surtidor, sería menos RD sobre RM 2 más RS más 2 veces R sub 0. Ahora cargamos al amplificador debido a que aquí hay una resistencia de entrada y la resistencia I3, como estamos mirando desde la base de 3, sería RP3 más beta veces RE, y esta resistencia está en paralelo con esto. Entonces esto estaría en paralelo con RI3. La multiplicación de esto me va a dar esta ganancia en modo común, que tiene y debe de ser muy pequeña, ¿no? Entonces al momento de calcular el CMRR sería 20 logaritmo de
AD o ganancia de voltaje total sobre ACM. Listo, ahí tendríamos a que es igual CMRR. Bien, entonces cuando ustedes tengan multietapas, ¿no? Ya saben, como cuando veíamos circuitos multietapas de transistores, ¿no? Dividíamos en lo que ya conocemos, ¿no? Nosotros conocemos de acá para acá, identificamos que es un emisor común, y de acá para acá identificamos que es un par diferencial, y de ahí a trabajar. Bien, y noten qué cosa es lo que voy usando conforme mi análisis avanza, ¿no? No utilizo todo. En DC esta resistencia no me importa, ¿no? En AC todo esto no me interesa, y yo sé que acá está el cero virtual, ¿no? Y en modo común no me interesa esto, pero sí me interesa esto, ¿no? Acá. Y bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.